Otro golpe devastador para Ucrania, esta vez en el mar de Azov, donde uno de los misiles más potentes de ataque ucraniano fue literalmente fulminado, propiciándoles una derrota más, a pesar del intento de Zelensky de mantener una guerra que nunca debió iniciar. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Derrota catastrófica para Ucrania. Todo ocurrió en el mar de Azov. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que durante la última noche se interceptó y derribó un misil antibuque ucraniano de largo alcance, conocido como Neptuno, sobre las aguas del mar de Azov. Esta acción se realizó mediante el despliegue coordinado de sistemas de defensa aéreas rusos, que lograron neutralizar el proyectil en plena operación nocturna, sin que se especificara públicamente cuál era el objetivo concreto del misil. El misil Neptuno fue desarrollado por Kiev Defense Bureau, basándose en el antiguo misil soviético Kh-35, y fue aceptado en servicio por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el 2020. Entre sus características destaca un mayor tamaño, un alcance ampliado y la incorporación de un sistema de control modernizado. Se trata de un misil subsónico diseñado para atacar buques con un desplazamiento de hasta 5.000 toneladas y que además puede ser empleado contra objetivos terrestres. Sin embargo, a pesar de la sofisticación aparente en su desarrollo, los sistemas rusos de defensa aérea demostraron una capacidad de reacción superior, lo que permitió su rápida neutralización. La operación se llevó a cabo en una zona de alta relevancia estratégica, el mar de Azov. Esta región, de importancia vital en el contexto del conflicto, se ha convertido en escenario de intensos enfrentamientos, donde cada acción militar repercute significativamente en el curso de la contienda. Durante la noche, los sistemas de defensa aérea rusos detectaron la trayectoria del misil Neptuno y activaron una serie de contramedidas que culminaron con su destrucción. La acción registrada a través del canal de Telegram del Departamento de Defensa ruso se realizó en condiciones de baja visibilidad, evidenciando la capacidad de respuesta inmediata de las fuerzas rusas. Simultáneamente a este operativo en el mar de Azov, en tierra firme, se registraron movimientos relevantes en la zona de Kurakovo. Según informes, las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse hacia el oeste, en dirección a Zaporozhye, en una maniobra que evidenció la presión ejercida por el avance de las tropas rusas. La retirada de las unidades ucranianas fue motivada, en parte, por la captura del área de Constantinopla por parte de las fuerzas rusas, lo que facilitó la realización de maniobras envolventes y el corte de línea de suministro y comunicación en el sector. Nuevamente, Margarita, estas noticias que nos llegan desde la operación militar en Ucrania con Rusia. Tema que no nos gusta abordar, ya lo hemos comentado en otros espacios, pero bueno, tenemos la obligación de mantener a nuestra audiencia informada de los acontecimientos más recientes que se producen en el marco de este conflicto ruso-ucraniano. Y creo que no exageran quienes afirman que Rusia fulminó el arma más letal de Ucrania, que es ese misil de crucero antibuques Neptuno, porque el caso es que la defensa antiaérea interceptó el misil guiado de largo alcance, que es y además un proyectil del sistema lanzacohetes múltiples HIMARS y 68 drones, y todo eso fue el último día. Entonces, eso fue lo que informaron desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Y también Moscú anunció que durante esa última noche interceptó y derribó el mencionado misil sobre las aguas del mar de Azov, que, como ya se ha dicho ahí en el video, es un escenario de crudos y constantes enfrentamientos entre ambas fuerzas rivales. Así que esta acción fue realizada mediante el despliegue coordinado de los sistemas de defensa aérea rusos, que lograron neutralizar el proyectil en plena operación nocturna. Imagínate si no hubiera sido rápida la maniobra de Moscú o del Kremlin, como le quieran denominar a Rusia,
ese misil podía haber llegado al blanco, pero bueno, no fue así, por suerte. Y esto es, Ivette, lo que analistas en cuestiones militares interpretan como una tragedia para Ucrania y afirman que ese misil Neptuno fue reducido a cenizas por el ejército ruso, valorando que esta era la última carta que tenía Zelensky bajo el brazo, porque este artefacto era el símbolo de una muy esperada modernización bélica ucraniana y representaba ese intento final de alterar el curso del conflicto. Pero bueno, ya vieron lo que ocurrió. Los rusos, que son excelentes estrategas militares, expusieron la vulnerabilidad de esas infraestructuras de lanzamiento y en el software de navegación, y marcaron esa aplastante derrota para Ucrania sobre el mar de Azov. Y no era cualquier cosa ese misil para las fuerzas ucranianas, ya ustedes lo escucharon ahí. Y si te fijas, Ivette, era un misil crucero antibuque R-360, fabricado por Luch, una empresa estatal ucraniana de armamentos que tenía un peso, o tiene, porque debe haber otra familia de misiles de este tipo. Digamos que echaron abajo pero debe haber otros ya en producción. Son de un peso de 870 kilogramos, longitud de 4,4 metros y tienen un alcance efectivo de 300 kilómetros, una velocidad subsónica. Pero lo más relevante del caso es que el Neptuno está diseñado para destruir buques de guerra de superficie y buques de transporte con un desplazamiento de hasta 5.000 toneladas, ya sea en convoyes o desplazándose individualmente. Así que este misil es una mejora de uno similar antibuque soviético de la era soviética, el KH-35, que tenía un alcance y electrónica sustancialmente mejorados, según dicen las fuentes. Pero bueno, ya pasó a la historia, al menos este ejemplar del misil anticruceros ucraniano. Por supuesto, Margarita, como tú bien lo dices, puede que sea uno, pero ya sabemos que ellos desarrollan varios. De hecho, este modelo de misil fue mostrado por primera vez en la exhibición de Weapons and Security de 2015 en Kiev. Es de producción ucraniana. Ahí cabe la anotación de que no es un armamento suministrado por Estados Unidos o por cualquier país de la OTAN. Se le hicieron pruebas de vuelo en el 2016 y entró en servicio, Margarita, en 2021. Entonces, está ya previamente probado y lo tenían dentro de su armamento, ¿no? Aquí ellos estaban, después de que hubo esta retirada de los Estados Unidos del tratado del tema sobre las fuerzas nucleares, ¿no? De rango intermedio, Ucrania anunció que estaba considerando desarrollar misiles de crucero de alcance intermedio. En 2020, pues, ellos hablaron de que con el alcance de los 300, perdón, de los 300 kilómetros de los misiles Neptuno, Ucrania podía atacar los accesos de Sebastopol y reconquistar a Crimea. Entonces, eso fue en el 2019. La operación militar especial llega en el 2022. Luego, esto ya estaba previamente organizado, ya se sabía qué era lo que iba a pasar. Solamente necesitaron ese empujoncito que provocó de alguna manera, obviamente, la respuesta rusa. Pero no nos engañemos, esto no ha sido para nada que Putin se levantó un día y dijo, voy a levantarme a atacar a Ucrania porque se me ocurrió, sino porque ya venía una serie de acciones previas que estaban requiriendo esta respuesta. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Vamos. El desplazamiento de las tropas ucranianas hacia zonas cercanas al pueblo de Constantinopla se realizó en medio de un ambiente de incertidumbre y bajo la constante amenaza de nuevas ofensivas. Fuentes analíticas como el experto Bogdan Miroshnikov señalaron que la situación se deterioraba rápidamente para Ucrania.
al evidenciarse una notable ventaja en número y coordinación por parte del bando ruso. La rápida intervención y la superioridad operativa de Rusia se reflejaron tanto en la neutralización del misil como en el rearme y reposicionamiento de sus fuerzas en el terreno, generando un escenario en el que la estrategia ucraniana parecía insuficiente para contrarrestar la ofensiva. El misil Neptuno, pese a sus características y a la inversión realizada en su desarrollo, se convirtió en un blanco vulnerable ante las capacidades de defensa aérea rusas. La operación demostró que incluso los sistemas de armamento considerados avanzados pueden ser superados por una defensa coordinada y preparada para actuar en condiciones de combate adversas. En este caso, la intercepción se realizó de manera precisa, evitando que el misil alcanzara su objetivo potencial, ya sea un buque o un blanco terrestre, y cuestionando la efectividad del nuevo armamento ucraniano. La ejecución de esta operación se fundamentó en la integración de diversas tecnologías y procedimientos de combate. Entre ellos se destacan los sistemas de vigilancia, el empleo de radares de alta precisión y la coordinación entre unidades fijas y móviles de defensa antiaérea. La capacidad de rastrear en tiempo real la trayectoria del misil permitió a las fuerzas rusas activar contramedidas en el momento oportuno, demostrando que la combinación de tecnología y disciplina en el campo de batalla puede revertir incluso las amenazas consideradas de alta letalidad. Además de la intercepción del misil, la retirada de las tropas ucranianas en Kurakovo destaca como otro elemento concreto de este operativo. La captura estratégica del área de Constantinopla permitió a las fuerzas rusas rodear a las unidades enemigas y cortar sus líneas de comunicación y abastecimiento, lo que agravó la situación para Ucrania. Este movimiento de cerco realizado en forma meticulosa se tradujo en una pérdida adicional de terreno para las fuerzas ucranianas, evidenciando una desconexión entre las capacidades tácticas y operativas de ambos bandos. Pues Margarita, se sabe que Ucrania pues no tiene ni la infraestructura, ni los hombres, ni la disciplina para mantener una línea de ataque que sea verdaderamente efectiva. Lo hacen, no lo vamos a negar, no vamos a decir que Rusia está ganando la batalla, no, esto no sería cierto ni sería ético decirlo. Ucrania ha seguido realizando ataques sobre territorio ruso, ha seguido enviando misiles de origen norteamericano y británico, proporcionados precisamente por sus amigos de la OTAN. Ucrania sigue atacando con drones, pero lo que pasa es que los ataques que realizan han sido desordenados, poco estratégicos y adicionalmente llevan una carga muy fuerte en cuanto al tema de del cuerpo, de los cuerpos, de las tropas que han dañado o que se han disminuido considerablemente, ya lo hemos tocado en otras oportunidades por la deserción, por el abuso del que han sufrido la gente. Entonces, Ucrania tiene esto en contra. Adicionalmente, Margarita, hay un tema que estamos viendo y es que Ucrania, específicamente Volodymyr Zelensky, se niega a entrar en una retirada, en una capitulación, aún a sabiendas de que está perdiendo y que no va a ganar. Recientemente dio una entrevista exigiendo, porque él exige que le den acceso a las armas nucleares para poder controlar a Rusia. Eso ya es un acto de desespero y ha dado obviamente de qué hablar. Por otra parte, los mismos medios en Rusia y en Ucrania han dado una forma, como un análisis de por qué Zelensky es así,
Y lo que pasa es que la idea de que Ucrania pierda el control sobre sus territorios le resulta a Zelensky totalmente insoportable porque es un aficionado en términos de guerra. Él no está formado como soldado, él no tiene una formación militar, él simplemente, ya sabemos cómo llegó al escenario político, siendo un payaso, un comediante. Yo lo llamo payaso porque no tiene otro apelativo, ni siquiera buen comediante era. Pero logró ser el títere perfecto para Occidente. En ese sentido, Margarita, pues él comprende que su papel de comandante en jefe es el de ordenar a sus subordinados que sigan luchando hasta el último hombre, no importa, no importa el precio que haya que pagar. La verdad es que tiene una actitud muy contradictoria, porque fíjate que leí hace pocas horas en RT que había declarado que estaba en condiciones para ir a una negociación por la paz. Sin embargo, por otro lado, está, como tú dices, exigiéndole a Estados Unidos, a la OTAN, que reanuden el reenvío de suministro de armamento que había sido paralizado por un tiempo, y creo que el día 3 de este mes comenzó de nuevo, y nosotros estábamos comentando ayer justamente que ahora él se iba a mostrar envalentonado. Pero contrario a todo eso está la ofensiva esta imparable de Moscú sobre Kiev, que ocurre en momentos en que Zelensky se muestra asustadísimo, y ve por el pedido de cuentas que le hizo Trump de los 200.000 millones de dólares que ha recibido en paquete financiero convertido en armas, y que el ucraniano ahora desmiente y dice que no sabe dónde está ese monto, que él no lo puede justificar. Bueno, por ese motivo, probablemente haya salido a decir ahora que el conflicto de Rusia en Ucrania generó miles de millones de ingresos, pero para fabricantes de armas en Estados Unidos. Una afirmación que me parece revanchista de Zelensky, queriendo ahora enrostrarle a los otros, a los proveedores estadounidenses, que los que ganaron fueron ellos, los que se beneficiaron fueron ellos con el conflicto, así que no le anden pidiendo cuenta de la plata que falta. Eso así es como se deja leer. Y si te fijas, Ivette, Zelensky declaró que debido a una gran demanda de armas estadounidenses, ahora tienen los precios más altos de los últimos 50 años. Lo dijo en una entrevista que le dio al periodista británico Piers Morgan, que gracias al conflicto estadounidense ha conseguido tener, entre otras cosas, un ejército renovado que ha aumentado el número de puestos de trabajo en las plantas y el volumen de impuestos, y que las empresas estadounidenses tienen ahora los contratos para estas armas y los precios que mucho más altos de los últimos 50 años, porque hay una demanda mucho mayor. Dijo también que esto es mucho dinero, que son miles de millones de ingresos. Clarísima la revancha. O sea, le están preguntando por los 200.000 millones de dólares que recibió, mucho más que cualquier país de la OTAN. Y él está respondiendo de esta manera, como diciendo, no me pidan cuenta que ustedes ganaron más que yo. ¿Entendés? Ahora bien, no es solo esto lo que repica en el tablero comunicacional a nivel global, porque parejamente con la suspensión de los programas de ayuda a Kiev de la USAID, ahora algo que ha puesto nervioso a Zelensky también. Previamente esta semana el presidente de Estados Unidos, Trump, manifestó su deseo de hacerse de las tierras raras de Ucrania, minerales críticos considerados como algo muy valioso, anheladísimos en el mundo, a cambio de brindarle ¿qué? Asistencia a Kiev. O sea, le puso la zanahoria al frente y dijo, quiero tener seguridad del suministro de tierras raras. Estamos invirtiendo cientos de miles de millones de dólares. Eso le dijo Trump. Entonces, esto tiene que ver, por supuesto, con un gesto entreguista de Zelensky, que ya el mes pasado, en octubre pasado, había ofrecido a Occidente esos recursos naturales de Ucrania, valorados en billones de dólares. Así que Zelensky ya se abrió de piernas. Calificó el repartimiento de riquezas ucranianas como una oportunidad de crecimiento para el país, asegurando que ese paso va a reportar ventajas a sus ciudadanos.
pero lo que domina el panorama es que Trump va a seguir apoyando a Ucrania si Estados Unidos obtiene como garantía esas tierras raras. Entonces no hay duda, Ivette, de que el comediante acorralado y prácticamente vencido va a venderle su alma al diablo para que lo ayude a pararse en el ring cuando ya le están cantando el knockout. No sé si me explico. Claro que sí, Margarita. Una cosa interesante sobre esto que tú estás mencionando es la posición que argumentó Dmitry Peskov, ¿no? Él, pues siendo secretario de prensa, se pronunció ante estas declaraciones y con respecto a este tema de las tierras raras en Ucrania, se dio que pues era una propuesta para comprar ayuda de Estados Unidos, ¿no? Continuando brindándola no de manera gratuita, sino esta base comercial. Y que lo que mejor sería era que Washington no ayudara a Kiev y contribuyera al fin del conflicto. Pero si Estados Unidos sigue suministrando armas a Ucrania, pues obviamente esto no va a ocurrir. Entonces, lo que tú decías sobre el tema de las materias primas que están detrás allí en el territorio ucraniano, pues todos sabemos, Margarita, que ese es uno de los principales intereses que tienen todo Occidente, no solamente Estados Unidos, sino los amigos de la OTAN. Ya Zelensky ha regalado al pueblo, al territorio ucraniano a las manos de la guerra, al pueblo ucraniano, lo entregó de una manera descarada, se ha robado todo el dinero que le han dado, y no solamente él, sino sus amigotes. Está diciendo que él no ha recibido ninguna ayuda, que lo máximo que ha recibido son 75 mil millones de dólares y no más, que lo demás él no sabe para dónde fue, que no, que eso no es cierto. El problema es que Trump puede ser ¿cómo se dice? Un enemigo bastante complicado o un amigo bastante peligroso, porque precisamente él no da puntada sin dedal y en este momento ya vio a dónde puede pegarle. Pero el tema de Ucrania y Rusia ha sido desde siempre, Margarita, la intención de la OTAN de desmembrar esos territorios para quedarse con los recursos. Eso lo podemos ver históricamente desde que se violaron todos los tratados cuando Rusia se abrió a Occidente y le dio la oportunidad, digámoslo así, a la OTAN de ser amigos y de intentar incluso ingresar en el bloque. Pero esto nunca se cumplió y pues ya sabemos por qué. Lo otro, Margarita, es que estamos en un escenario de guerra donde pues el más fuerte es el que tiene por donde dar más fuerte, más duro. Vamos a ir con el último segmento. Vamos. La presencia de sistemas de control y de tecnologías de punta, como la utilización de drones gestionados a través de sistemas de fibra óptica, ha sido decisiva en la identificación y neutralización de amenazas en el tiempo real. Estas innovaciones tecnológicas han permitido a las fuerzas rusas mantener una vigilancia constante sobre el campo de batalla, lo que se ha reflejado en una capacidad superior para responder a cualquier intento de contragolpe por parte del enemigo. El uso coordinado de estos recursos ha contribuido a consolidar una ventaja que, en términos prácticos, se traduce en una mayor efectividad de las operaciones defensivas y ofensivas. Aunque la operación se enmarca dentro de un contexto bélico amplio, es posible extraer datos concretos sobre el balance de las fuerzas y la eficacia de cada bando. Los informes oficiales rusos indican que gracias a una mayor superioridad en el personal y en equipamiento, se logró interceptar el misil Neptuno, sin mayores contratiempos. Por su parte, la retirada de las tropas ucranianas responde a una serie de factores que incluyen la desorganización en sus líneas y la imposibilidad de sostener posiciones ante un avance enemigo imparable.
Esta combinación de elementos técnicos y logísticos refleja una diferencia significativa en la capacidad operativa de las dos partes. El relato de esta jornada se sustenta en información procedente de diversas fuentes, desde las declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa ruso hasta los análisis de expertos en tácticas militares. En este sentido, se observa que la intercepción del misil Neptuno, la consecuente maniobra de cerco en Kurakovo, constituyen hechos que en su conjunto ponen en evidencia la efectividad de una estrategia militar basada en la coordinación, la anticipación y la rápida respuesta ante las amenazas. La claridad de los hechos y la precisión en la ejecución del operativo dejan en evidencia que la capacidad para detectar, interceptar y neutralizar amenazas se basa en una serie de protocolos y procedimientos que han sido probados en situaciones reales. Así es, Margarita, eso define en resumen la superioridad rusa en todo sentido, en todo el aspecto militar, en la estrategia, en las tácticas, en la organización. Una cosa importante, Margarita, ya se está hablando de una repartición entre territorios de parte de Estados Unidos, ¿no? Obviamente, en Ucrania. Entonces sería algo así como lo que quedó producto de la Segunda Guerra Mundial con Alemania, que quedó una República Federal y la República Democrática Alemana, más o menos equivalente sería esta repartición. Ucrania quedaría desmembrada, Estados Unidos tomaría su pedazo y Zelensky, muchas gracias. Entregado totalmente. Bueno, no vamos a abundar más en detalles sobre la avanzada rusa en Ucrania. Ya lo dicho está, el revés que sufrieron con ese misil crucero antibuque Neptuno en el mar de Azov y los golpes que les han propinado los rusos en los aeródromos militares, fábricas, talleres de drones, depósitos de combustible, de lubricantes y en otras acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos que se pueden resumir en 149 zonas. Es como tú dices, no es que ya haya ganado Rusia, pero la verdad es que sigue siendo aplastante y arrolladora la ofensiva rusa sobre Ucrania. Pero para cerrar el tema voy a utilizar un relato de un ucraniano integrante de una brigada mecanizada que describió el panorama actual de una manera desgarradora. Dijo que la historia del moderno pero arcaicamente brutal campo de batalla de Ucrania, lo describió así: pequeños y baratos drones sobrevuelan las trincheras llenas de hoyos y destrozadas, una mezcla de lodo congelado, basura, búnkers y remolacha. El desagradable término que se usa allá para referirse a los seres humanos que no se pueden recuperar. Hay solo un 30% de posibilidades de que se produzca un alto el fuego, eso afirmó este soldado, porque la situación en el frente no da para que podamos prever que se va a producir una tregua. Está todo muy difícil. Bueno, yo creo que para muestra un botón. Con esto llegamos así al final de este comentario, nada agradable por cierto, pero estamos en la obligación de compartir nuestras opiniones al respecto. Y muy agradecidos por la amable atención que nos han prestado. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos acompaña en estas emisiones de estos análisis que van más allá de la noticia. Los esperamos que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa. Los invitamos a volverse miembros activos del gran proyecto de la Patria Grande en esta comunidad que ya suma más de 1 millón de seguidores y que vamos a seguir creciendo en este 2025. Nos vemos, los dejamos con la reflexión del día. En la pelea se conoce al soldado, solo en la victoria se conoce al caballero. Lo dijo Jacinto Benavente. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.